que movernos hacia ese lado, y como yo les decía ahorita, creo que en general la iglesia en este tiempo, la iglesia del siglo XXI, necesitamos meterla a terapia intensiva en cuanto a la doctrina y en cuanto a fundamentos, porque se ha abandonado este tipo de temas muchas veces. Así es que el tema que vamos a abordar durante el próximo mes y medio, probablemente casi julio y agosto, nos vamos a ir en esta serie, se llama El misterio de la piedad. Y por lo tanto, hermanos, requiero que todos tengamos mucha atención. Va a ser necesario probablemente que escuches este mensaje 2 o 3 veces, que tomes notas, que aprendas a tomar tus apuntes, comentarios y estudiar un poquito más. Yo estoy abierto, cualquiera que quiera enviarme preguntas, algo que no entendió, por favor lo tenemos que hacer. Esto es parte de el cimiento que debemos de tener. A mí me gusta mucho hablar de esto, hermanos, ustedes lo saben, los que ya me conocen de tiempo, pero este tema, cuando lo empecé a ver y lo empecé a estudiar, me apasionó, me gustó y en el nombre del Señor yo dije, este tema lo necesita conocer la iglesia en este tiempo. Así es que vamos a hablar del misterio de la piedad. Y hoy vamos a poner solamente la introducción. Por favor, vayan conmigo a Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, Pablo está hablándole a su discípulo Timoteo, dándole instrucciones acerca de cómo debe de conducirse dentro de la iglesia. Y le dice en el versículo 16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Grande es el misterio de la piedad. Y empieza a decir ahí una serie de postulados, que es lo que vamos a estar estudiando durante esta serie. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Las cartas de Pablo a Timoteo, hermanos, están llenas de recomendaciones, de instrucciones respecto a la vida, respecto a la revalorización interna de la iglesia, cómo debe de conducirse él como pastor, como líder. Las dos cartas de Timoteo y la de Tito son consideradas las epístolas pastorales, porque Pablo aborda temas que tienen que ver con el liderazgo dentro de la iglesia, con el pastoreo de la iglesia, cómo debe de ser la vida interna de la iglesia. Pero en medio de todas estas instrucciones, Pablo, en su ánimo de exhortar a Timoteo de que tenga en alta estima la iglesia, no solamente como un centro de reuniones, no solamente como un grupo de creyentes, sino, como lo dice en el versículo anterior, columna y baluarte de la verdad. Por la razón de que la iglesia, hermanos, es decir, todos nosotros los creyentes, donde quiera que estés, todos los creyentes alrededor del mundo, hemos sido depositarios de lo que Pablo llama el misterio de la piedad, que son estos 6 postulados que enumera Pablo aquí en forma como de himno, en forma como de cántico, en forma como de poesía, de una manera estructurada muy, muy bonita. Estas dos palabras, hermanos, ministerio y piedad, han sido usadas a lo largo de los siglos, principalmente dentro de la doctrina y dentro de la liturgia de la Iglesia católico-romana. Se les ha dado una connotación meramente religiosa, y quizás algunos de ustedes que me están oyendo, que estuvieron familiarizados con este tipo de doctrina, saben o crecieron oyendo acerca de estas palabras en diferentes de los eventos religiosos, ministerio y piedad, ¿verdad? Son dos palabras que se usan mucho. Así es que, en primer lugar, hermanos, hoy
En esta introducción que vamos a tener el día de hoy, vamos a hablar en primer lugar de las definiciones. Vamos a definir estas dos palabras, porque quiero que todos entendamos de manera correcta primero qué significa o qué está hablando Pablo cuando se refiere a un misterio. En general la Biblia, porque el libro de Daniel también habla mucho de misterios, y Pablo y los apóstoles hablan mucho de misterios. Jesús habló de misterios. ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla de misterios? ¿Y a qué se refiere cuando expresa esta palabra llamada también piedad? Porque, como les digo, en el contexto religioso, estas dos palabras han tenido una connotación totalmente diferente. Así es que vamos a definirlas, estas dos palabras. Vamos a empezar con definir la palabra misterio. ¿En qué pensamos cuando la Biblia habla de un misterio? Dentro de la liturgia romana se habla mucho de los misterios. Ustedes quizás lo oyeron. Si ustedes fueron a clases de catecismo, ¿verdad? Quizás les hablaron acerca de los famosos misterios. Había misterios gozosos, dolorosos, los misterios gloriosos, los misterios luminosos. Toda esta doctrina, hermanos, se fue formando con el correr de los siglos. De hecho, en la Ciudad de México hay una calle muy famosa que se llama la Calzada de los Misterios, donde existen a lo largo de un tramo, ahí por el barrio de Tacuba, existe un tramo donde hay 7 pequeñas ermitas. Ahí les estoy enseñando la foto. Son unas pequeñas ermitas. No son iglesias propiamente, sino son como pequeños monumentos en forma de pequeñitas iglesias muy chiquitas que están ahí a lo largo de la calzada de los misterios, y son alusivas a cada uno de los misterios que se usan en la liturgia católica para rezar el rosario. Ahí es donde se usan mucho los misterios. Ahora, no vamos a hablar, por supuesto, de todo esto. Solamente quiero que tengan la connotación religiosa en la que se ha usado esta palabra. Y que esta palabra la podamos nosotros refrescar, ¿verdad? Vamos a hacerle un refresh en nuestras mentes. Vamos a quitar esa idea preconcebida de que misterio tiene que ver con acciones de ritos religiosos, con el rosario y cosas de esas. Y vamos a ver qué es lo que realmente significa esta palabra. Cuando en la Biblia se habla acerca de misterios, no se refiere, por supuesto, a cosas místicas o a la práctica de una especie de rito. Sencillamente se refiere a algo que debe de estudiarse con mucho detenimiento, con el discernimiento del Espíritu Santo. Es algo que se tiene que observar con lupa. Tenemos que ser cuidadosos, ¿verdad? Con yo tengo aquí mi lupa que uso mucho cuando estoy a veces estudiando, y a veces hay libros que traen letras muy chiquititas, y yo tengo aquí una preciosa lupa, precisamente es del History Channel. Y esta lupa, ¿verdad?, me ayuda mucho a mí a poder ver lo que es muy chiquito, lo que necesita un estudio más detallado. Un misterio, hermanos, no es algo que se vea a simple vista. Por ejemplo, podemos ir a un museo, podemos ir a una exhibición, por ejemplo, de la cultura egipcia, ¿verdad? Y nos causa mucha admiración, nos causa mucho asombro. Podemos ver esas estelas o esas piedras o los mismos ataúdes, sarcófagos que se han encontrado en esas tumbas, y podemos ver que alrededor de ellos hay muchos simbolitos y figuritas y jeroglíficos se llaman, ¿verdad? Y todo eso, pero nada más. No pasa nada, pasamos, vemos la exhibición, uy, qué bonito, qué interesante, mira esas figuritas, ese parece un pajarito, y ese un patito, y ese un hombrecito, qué interesante, y nada más, nos vamos. Pero algunas personas no se conforman con ver solamente lo que está a la vista, sino que empiezan a leer con cuidado, empiezan a descifrar, empiezan a ver qué es lo que hay ahí, empiezan a investigar para descifrar esos misterios que encierran estos símbolos, estas figuras plasmados miles de años atrás.
Yo no sé a quién de ustedes les gustan las películas que se llaman precisamente de misterio, ¿verdad? Donde hubo una escena quizás de un crimen o donde hubo algo que requiere de una investigación y que requiere de que a lo largo de la película se van desarrollando ciertas pistas, ciertas claves que te van ayudando a desenredar al final de cuentas el misterio. A mí me encantó, por ejemplo, ese libro, esa película del Código Da Vinci. De hecho, el libro lo leí en una sola noche. Lo empecé a leer y me gustó tanto y me piqué tanto viendo lo que estaba, que en una sola noche me leí todo el libro completo. Y después cuando vi la película, pues estuvo también muy, muy bonita. Es interesante cómo va viendo una serie de clues, ¿verdad? De pistas, de claves para ir desentrañando el misterio. Hermanos, lo mismo llega a pasar para muchos creyentes. Todos sabemos que Dios nos ama, ¿no es cierto? Lo entendemos. Todos sabemos y hemos declarado que Cristo murió en la cruz para darnos el perdón de pecados y la vida eterna. Si estás de acuerdo, manda unos likes ahí, ¿verdad? Una lluvia de likes. Todos estamos de acuerdo en eso. El Señor nos ama, el Señor murió en la cruz para darnos vida eterna. Sin embargo, no todos los creyentes o no todas las personas que asisten a una iglesia se preocupan por investigar detalladamente cómo se manifestó, cómo se desarrolló ese amor de Dios. La Biblia lo habla todo el tiempo. Y la Biblia a lo largo de todos los libros y profetas y evangelios y cartas de Pablo, a lo largo de toda la Biblia, se nos van dando esas pistas, se nos van dando esas claves para poder entender el misterio de la piedad, el misterio del amor de Dios que fue dado para nosotros. Pero no a todos, hermanos. Al igual que los que van a veces al museo nada más a ver y no se cultivan, no se enteran de más. A mucha gente en las iglesias les pasa lo mismo. Ya sabemos que Dios nos ama, tenemos la vida eterna, el Señor murió por mí, ya me arrepentí de mis pecados, ya estoy esperando para morirme, ir al cielo. Pero mientras tanto, hay muchos que no les gusta tomarse el tiempo de escudriñar, de entender, de descifrar esos temas que pueden ser en sí mismos un misterio que requiere de una investigación profunda. Por eso muchos creyentes viven vidas muy limitadas espiritualmente hablando, sin un compromiso real. Cuando viene algo a sus vidas, algún evento que los sacude, que los simbra, se van. Se alejan del Señor porque no hay ese cimiento. No se detuvieron a pensar y a investigar y a afianzar su fe como una prioridad. Pensaron que las figuritas y los símbolos del cristianismo son muy bonitas. Qué bonito es alabar al Señor, qué bonito es adorar al Señor, qué bonito es la convivencia con los hermanos. Uy, la reunión de mujeres, de varones, qué lindos los niños en sus clases. Esas son las figuritas y son los símbolos. ¿Pero qué significan? ¿Qué significa todo lo que hacemos? ¿Qué significa la adoración? ¿Qué significa la oración? ¿Qué significa la consagración? ¿Hasta dónde nos lleva el servicio a Dios? Si no me meto a ver detalladamente lo que está sucediendo en mi vida cristiana, simplemente va a ser como que fui a una exhibición y vi todo lo que había dentro de la vida cristiana, pero no lo entendí, no me metí a comprometerme a saberlo. A mí me encantan los canales que dicen que ya son los canales que vemos los viejitos, ¿verdad? El History Channel, el Discovery Channel, el National Geographic, que son canales que pasan documentales acerca de cómo funcionan cosas, de cómo funciona la vida y de cómo está estructurada la vida, y artículos y documentales, programas de cómo sucedieron muchas cosas, muchos eventos. A mí me gusta ese tipo de cosas porque me gusta saber cómo funcionan las cosas, me gusta saber por qué funcionan las cosas y cuál es la razón de la interacción que hay en los ecosistemas y en el medio ambiente. A mí me encanta todo eso, me encanta investigar. Lo mismo, hermanos, tenemos que desarrollar nosotros y enseñarles a nuestros hijos que tienen que desarrollar este gusto por meterse a la palabra de Dios. Así es que el seguir estas pistas nos va a dar una convicción de fe más sólida,
saber de qué manera tan delicada, tan precisa fue desarrollándose nuestra salvación, nos va a dar un compromiso con Dios y no con nuestra fe. Nuestra fe va a ser a prueba de tribulaciones. Pablo dice en 1 Corintios 2:7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Es decir, que ahora esa sabiduría, hermanos, nos ha sido revelada por medio de Jesucristo. Pero hay que meterse a investigar en la Biblia. La otra palabra es piedad, el misterio de la piedad. La siguiente palabra es la piedad. Y lo mismo que misterio, la palabra misterio, esta palabra piedad se ha dado por relacionar mucho con la liturgia católica, haciendo referencia al dolor de María al ver a Jesús muerto en la cruz. De hecho, el gran artista Miguel Ángel Buonarroti esculpió esa preciosa escultura que está allá en Roma y inmortalizó ese momento en esta escultura, ¿verdad? Es una escultura preciosa. Está María y con Jesús después de haber bajado de la cruz. El diccionario define como piedad virtud que inspira, por el amor a Dios, tierna devoción a las cosas santas y por el amor al prójimo, actos de amor y compasión. Mucha gente usa la palabra piedad como para pedir que tengan compasión, ¿verdad? O lástima. Piedad, piedad, no me pegues, piedad, ten piedad, ya no me grites, ya no me regañes, le dice el esposo a la esposa. Como cristianos, hermanos, entendemos por piedad, no esa connotación religiosa. No es la piedad solamente una advocación de María, la madre de Jesús, ni del dolor que pasó, ni de las diferentes etapas de dolor que ella pasó. La piedad para nosotros, en base a la Biblia, quiere decir exactamente lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que Dios ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Piedad es el reflejo del amor de Dios que tuvo por nosotros cuando nos encontrábamos en prisiones, cuando estábamos esclavos del pecado. Para el cristiano, el practicar la piedad no significa tener lástima por la gente. No significa que eres muy buena gente. No significa que tienes una areolita aquí arriba de tu cabeza y vives de una manera que casi no tocas el suelo. No, eso no tiene que ver con piedad. Piedad significa mostrar el amor de Dios hacia los demás. No como una actitud religiosa, sino como una acción cristiana. Apunten bien esta perlita de sabiduría, porque no se me dan muy seguido. No tiene que ver la piedad con sentimientos, sino con acciones. La piedad no tiene que ver con emociones o con sentimientos. La piedad tiene que ver con acciones. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Es una acción. No es un sentimiento. Dios no se quedó viendo, ay, cuánto los amo a mis hijos. Ay, cuánto amo al mundo. Ay, pobrecitos, cómo están sufriendo. No tiene que ver con el sentimiento de amor que tenía el Padre, sino tiene que ver con la acción. ¿Qué fue lo que hizo? Al ver que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿qué fue lo que hizo? Envió a su propio Hijo, tomó una acción. Esa es la piedad, hermanos. Cuando alguien de nosotros dice, o la Biblia, el mismo apóstol Pablo muchas veces insiste, y busquen en la concordancia en sus Biblias la palabra piedad, o la palabra piadoso, piadosa, y les va a aparecer un montón de veces, porque la vida cristiana tiene que ser una vida
piadosa, pero piadosa fuera de ese contexto religioso del que les estoy hablando. Piadosa en el sentido de tomar acción a favor del que lo necesita, a favor del que no conoce del Señor, a favor de aquel que está envuelto en sus pecados y delitos, a favor de aquel que está prisionero del pecado, que está viviendo en cadenas de esclavitud. Esa es la piedad, cuando yo hago algo a favor de aquellos que lo necesitan y que necesitan escuchar del amor de Dios. El amor de Dios, la piedad de Dios, no tiene que ver con un sentimiento de dolor, tiene que ver con una acción de amor que ha dado a su Hijo unigénito. Así es que cuando hablamos del misterio de la piedad, quitemos de nuestras mentes todo contexto religioso en el que teníamos estas dos palabras y vamos a pensar en que misterio quiere decir que hay algo que tengo que dedicarle atención, tengo que concentrarme, tengo que estudiar y tengo que hacer un esfuerzo por ir entendiendo las pistas, las claves. Gracias a Dios que hay escritores, gracias a Dios que hay teólogos, gracias a Dios que hay gente que ha estado investigando ya todo este tipo de cosas por nosotros y nos ayudan para que para nosotros sea más fácil traer luz a nuestras vidas a estos temas. Así es que una vez que hemos puesto estas dos definiciones, vamos a ver cuál es el himno de Pablo en segundo lugar. Porque es un himno a final de cuentas. Es un canto lo que Pablo está expresando a lo largo de estos postulados que están en primera de Timoteo. Una vez que ya sabemos lo que es el misterio y lo que es la piedad del Señor, vamos a ver desde el versículo 14 de primera de Timoteo capítulo 3. Le dice Pablo a Timoteo: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y fíjate lo que dice ahí Pablo, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. O sea, la iglesia, aquí empieza el misterio, hermanos. La iglesia, como dije al principio, no es un centro de reuniones. La iglesia no es un grupo de cristianos donde nos vamos a pasarla bien. La iglesia no es un lugar donde me van a dar una aspirina para mi dolor emocional. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y el misterio de la piedad tiene que ver, por supuesto, con esta verdad que nos ha sido encomendada. La verdad que Pablo está por revelarle a Timoteo tiene que ver con la iglesia. Recordemos que cuando Pablo está escribiendo, eran tiempos muy difíciles, hermanos. Eran tiempos de persecución, eran tiempos de falsos maestros, y estas verdades que Pablo está hablando eran fundamentales para afirmar la doctrina en los nuevos creyentes. Versículo 16 dice: indiscutiblemente, o sea, no hay lugar a dudas, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, es decir, la forma en que se desarrolló el plan de salvación para nosotros, diseñado por Dios. Y da los 6 postulados. Dios fue manifestado en carne, número 1. Número 2, justificado en el Espíritu. Número 3, visto de los ángeles. Número 4, predicado a los gentiles. Número 5, creído en el mundo. Y número 6, recibido arriba en gloria. Ahora, como les dije ahorita, hermanos, en medio de una serie de instrucciones pastorales, Pablo escribe esta especie de himno espiritual para describir de forma perfecta cada una de estas claves o pistas en el orden como fueron sucediendo para poder tener a la mano todos los elementos para estudiar este misterio, para poderlo conocer a profundidad. Así es que cuando nosotros nos metemos a esto, hermanos, nos va a hacer amar más intensamente al Señor, apreciar y a valorar nuestra salvación y a servir mejor en la iglesia que es columna y baluarte de la verdad. Yo no sé si hay un himno
que englobe estos 6 postulados que Pablo está teniendo? Yo no lo recuerdo, estuve buscando, no encuentro, no sé, Arnoldo, si estás por ahí, no sé si hay un himno o hermanos que saben componer música. Benji, a lo mejor puedes componer un himno basado en estas 6 verdades tan tremendas, ¿verdad? Pero estos postulados son dignos de toda una ópera. Bueno, son 6 declaraciones, hermanos, que con el favor de Dios, como les dije, vamos a ir desarrollando y estudiando cada semana una de ellas. ¿Cómo se desarrolló? Por medio de los profetas, es lo que vamos a ver. Cómo se realizó, cómo se llevaron a cabo estos postulados en la persona de Cristo, en su ministerio terrenal, y cómo se está viviendo en la iglesia por medio del Espíritu Santo. Ahí están las declaraciones, véanlas la forma como están en esta gráfica. Número 1, Dios manifestado en carne. Número 2, justificado en el Espíritu. Número 3, visto de los ángeles. Número 4, predicado a los gentiles. Número 5, creído en el mundo. Número 6, recibido arriba en gloria. Para terminar el día de hoy, la estructura, vamos a verla. En tercer lugar, ¿cuál es la estructura que podemos tener para poder acomodar nuestras pistas? ¿Cómo podemos descifrar el misterio? ¿Cómo vamos a ir avanzando en este misterio? Tenemos que tener una estructura, ¿verdad? ¿Cómo empezar? Ok, esta estructura, la forma en que Pablo lo escribió, encierra en sí mismo, hermanos, varios misterios que gracias a Dios y al estudio profundo, como les dije, de mucha gente, se ha ido descifrando poco a poco. Así es que necesito aquí toda su atención completa. ¿Estamos ahí listos, hermanos? ¿Sí? No están divagando, no están cotorreando en el Facebook, no están mandando mensajitos de WhatsApp. Ok, ahí están todos, mándenme unos likes a ver si están todos ahí. Necesitamos poner mucha diligencia, mucha atención, aunque se nos haga un poquito complicado. Por eso les dije, si es necesario, después lo vuelven a ver. Mucha atención. Podemos deducir 2 estructuras en la forma como Pablo escribió este versículo. 2 estructuras. La primera estructura la sugiere el doctor Hendriksen y lo hace a partir de dibujar unas líneas de conexión en forma de cruz entre las palabras que indican las realidades que corresponden a la misma esfera. Si se dan cuenta, las líneas rojas del postulado número 1, del postulado número 4 y del número 5, así como están, son las palabras carne, naciones y mundo. Otra vez, en rojo, carne, naciones o gentiles, ¿verdad? Todas las naciones del mundo, los gentiles, y el mundo. Refiriéndose en estas tres palabras al mundo físico, tal y como lo conocemos, al mundo terrenal. El mundo terrenal es la carne, ¿verdad? Nuestro ser, como nosotros actuamos. Son las naciones del mundo, o los gentiles, pues, toda la gentilidad, todas las naciones, y el mundo. Así es que esta es la esfera física. Y en las líneas azules tenemos la esfera espiritual. Espíritu, ángeles y gloria. Les dejo un ratito más aquí la imagen. Quiero que la analicen. Vean cómo se entrelazan de una manera tan hermosa, tan perfecta, los dos mundos. El mundo rojo representa el mundo terrenal, humano, mientras que las líneas azules representan el mundo espiritual y están entrelazados. Esto llevó a un estudio un poquito más profundo, que no me voy a meter en ese rollo porque ya tiene que ver con griego y tiene que ver con otro tipo de cosas ya muy complicadas, pero se los puse lo más sencillo posible. Ahora, de aquí partimos, hermanos, que la piedad de Dios mostrada hacia nosotros
tiene alcances no solamente para nosotros como seres humanos, sino que tiene también consecuencias y alcances en el mundo espiritual. ¿De qué me sirve a mí saber estas líneas y todo esto? No puedes entender tu salvación. Yo no puedo entender la libertad que Cristo me dio si no puedo entender el origen espiritual del pecado que me separó de Dios. No puedo entender la vida eterna que Cristo ganó para mí si no entiendo el destino final que le aguarda al diablo, a sus demonios y a sus seguidores. El misterio de la piedad inicia teniendo en cuenta estas dos realidades que se entrelazan de manera constante, como lo vemos en la gráfica. El mundo físico y el mundo espiritual se van entrelazando, no están separados. No es cuestión de que Dios es problema de él lo que hace con el diablo y todo eso, no. Porque lo que está haciendo el diablo todavía, lo que hizo el diablo todavía, lo que han hecho todas esas huestes de maldad y esos principados, están interactuando todavía con mi vida natural, con mi vida carnal. Porque a veces no puedo salir de una situación de esclavitud, porque hay una interacción. No solamente es mi carne, sino también son huestes espirituales de maldad en las regiones celestes interactuando para llevarme a mí al fracaso. Si como cristiano, hermanos, no entiendo esta realidad, no entiendo que el ministerio de Cristo cubre y alcanza de manera perfectamente sincronizada, como lo vemos en esta gráfica, la esfera natural y la esfera espiritual, voy a fracasar en mi vida cristiana. ¿Por qué tantos cristianos desertan del evangelio? ¿Por qué hay tanta disidencia en las iglesias cristianas? Porque la gente se está volcando a buscar solamente donde hay motivación, donde quieren sentirse bien, donde no se habla de este tipo de cosas. Solamente quiero que me hablen bien, que me hagan sentir bien, que me digan cómo ser feliz, que me digan cómo ser exitoso, que me digan cómo ser prosperado en mi economía. Eso es lo que me interesa. Lo demás no me interesa. Eso es asunto de Dios y el diablo. No. El misterio de la piedad empieza entendiendo que nuestra vida humana, nuestra vida terrenal y nuestra vida espiritual, lo que pasa en la esfera del mundo natural y lo que pasa en la esfera del mundo espiritual, están intrínsecamente ligados, van unidos, van de la mano. Cuando estudias, y ya lo estudiamos por varios meses, el libro de Apocalipsis, te das cuenta cómo se van desatando los eventos en el cielo, pero van llevando su realización en la tierra. Y cuando algo sucede en la tierra, en el cielo sucede algo más. Y cuando se desatan los sellos en el cielo, algo sucede en la tierra. Y cuando se cumplen los juicios en la tierra, inmediatamente algo sucede en el cielo. Estamos ligados, hermanos. Estamos en este cruce. Por eso Pablo lo pone de esa manera y lo vamos a ir viendo. Tantas veces Jesús y los apóstoles nos advierten de seguir con perseverancia, luchando en contra de nuestra vieja naturaleza. Pero por otro lado también nos advierten que nuestra lucha es contra los principados de maldad. Porque la obra de Cristo, hermanos, se va desarrollando en ambas esferas de manera simultánea, de manera coordinada. La segunda estructura para analizar este misterio de la piedad la propone el doctor John Stott y comenta una sugerencia diferente. En esta opción se interpreta este himno de Pablo de 1 de Timoteo 3:16 en tres pares de ideas, en las que se presentan ideas contrastantes. Mucha atención, por favor. Espero que todos estemos alertas aquí. El primer postulado, ¿verdad? Dice, Dios fue manifestado en carne. Número 2, justificado en el Espíritu. El primer par es un contraste entre la carne
y en el espíritu, lo que significa que esta es la revelación de Cristo. Cristo vino en carne como hijo de Dios, sí. Era Dios, sí. Era divino, sí. ¿Fue humano? Sí. ¿Estuvo sujeto a las mismas pasiones que nosotros? Sí, pero sin pecado. Por eso es carne y espíritu. Esta es la revelación de Cristo. Los dos primeros postulados que propone aquí Pablo hace este contraste, carne y espíritu, hablando acerca de la revelación de Cristo. El segundo par, el 3 y el 4, visto de los ángeles, predicado a los gentiles. Habla acerca de quienes fueron testigos de Cristo. Los ángeles. Cuando empezó el ministerio de Cristo, bueno, cuando empieza su nacimiento, ¿quiénes son los que dieron testimonio de que había nacido en Belén de Judá el Salvador? Los ángeles. ¿Quiénes son los que dieron testimonio cuando Jesús, después de que venció en el desierto, ese terrible tiempo de ayuno y de oración y de que el diablo estuvo tratando de destruirlo? ¿Quiénes fueron los testigos de esa victoria? Los ángeles venían y le servían. ¿Quiénes fueron testigos de la resurrección de Cristo? ¿Quién estaba junto a la tumba? Los ángeles. ¿Quiénes fueron testigos acerca de la ascensión de Cristo cuando el Señor fue llevado arriba al cielo? Los ángeles. Estaban dos varones junto a los apóstoles. Así es que tenemos una revelación de ángeles y de las naciones o de los gentiles, ¿verdad? Somos testigos de Cristo. Así es que ahí es el segundo par, el segundo contraste. Ángeles y naciones, nuevamente, el mundo espiritual y el mundo terrenal. Y el tercer par, el 5 y el 6. Contraste entre el mundo y la gloria, el alcance terrenal y celestial que tiene la obra de Cristo, hermanos. La obra de Cristo. Estos contrastes se trazan claramente. También la carne débil de la línea 1, contrastada con el espíritu que imparte poder. La carne y el espíritu. La debilidad y el poder. La siguiente línea también. Ángeles celestiales en contraste con las naciones terrenales. Cielo y tierra. Y la tercera línea, el mundo inferior. El mundo abajo en contraste con la gloria de arriba. Sin embargo, hermanos, la belleza de todo esto es que aunque el himno que escribe Pablo presenta estos contrastes y opciones teológicas, el pensamiento a lo largo de todo el versículo 16 es darle gloria y adoración a Jesucristo, el Hijo de Dios. Ya tenemos las primeras herramientas, hermanos, para seguirle la pista al misterio de la piedad. ¿Cómo es posible que Dios me haya amado, me haya dado tanto amor, siendo yo pecador? ¿Qué papel juegan los ángeles? ¿Cómo luchamos contra nuestra carne? ¿Y cómo sabemos cuándo nuestra lucha es en el mundo espiritual? Cuando nos vayamos adentrando más en este laberinto de opciones y conocimientos, nuestra fe se va a afirmar, podremos enfrentar el mundo y las situaciones que nos ha tocado vivir. Y sobre todo, hermanos, podremos ayudar a nuestros hijos a tener un camino claro por el cual podemos transitar. Pero si no me doy a la tarea de conocer este camino, hermanos, y digo camino con mayúscula, como llamaban los discípulos en Hechos a Jesucristo, el camino, lo más seguro es que mis hijos van a tomar caminos con minúscula muy equivocados. Primera de Timoteo 3:14, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Esto les predico, hermanos, aunque tengo la esperanza de poderlos ver muy pronto nuevamente en nuestra iglesia. Pero si nos tardamos,
quiero que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Si el Señor lo permite, hermanos, la próxima semana empezaremos con el primer postulado. Dios fue manifestado en carne. Espero que estén listos. Por favor, vean nuevamente esta plática si es necesario. Digiéranla, estudienla. No lo vean solamente como los simbolitos y las figuritas. Vamos a meternos, hermanos. Vamos a meternos, porque metiéndonos a la profundidad de la palabra de Dios, nuestra fe se va a afirmar, nuestra fe se va a afianzar, nuestra vida cristiana va a cambiar radicalmente cuando me meta a investigar el misterio de la piedad. Padre, muchas gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por este hermoso himno de victoria, de exaltación y de reconocimiento que inspiraste a Pablo para escribir. Y gracias porque a lo largo de los siglos se ha preservado y ha llegado a nosotros para que podamos entender, Señor, la manera tan especial de cómo nos amaste, cómo se desarrolló, Señor, esa acción que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Cómo fue eso, Señor? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo fue la secuencia de hechos? ¿Cómo fue la secuencia que fuiste preparando desde la fundación del mundo para poder llegar a ese postulado? De tal manera Dios me amó que dio a su Hijo unigénito para que pueda yo tener vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cómo? ¿Cómo sucedió? Necesito saberlo, necesito meterme a este misterio, necesito descifrar este misterio, porque cuando yo entienda este hermoso misterio de la piedad, entonces entenderé la manera en que tú me has amado, y eso me va a traer un fuerte compromiso, Señor, de amor contigo, un fuerte compromiso de servicio, un fuerte compromiso para que mi próxima generación pueda caminar también en el camino de la vida eterna. Los tiempos son difíciles, ciertamente, Señor. Los tiempos fueron difíciles para Timoteo. Había persecución, había falsos maestros infiltrándose en las iglesias y queriendo derribar los argumentos de la doctrina que se estaba apenas estableciendo, Padre. Y en este tiempo, en este año, seguimos sufriendo esos malos tiempos. Hay ideologías, hay corrientes de pensamiento, hay iglesias que se han dado por vencidas, hay cristianos que han apostatado de su fe, hay gente que está buscando lo pasajero, lo emocional, y muchos cristianos se han desviado de su auténtica fe en Cristo Jesús. Señor, ayúdanos a través de este estudio a volver nosotros a retomar la intensidad de meternos sin miedo y descubrir estos hermosos misterios que nos han dado la vida eterna y nos han dado la victoria en el mundo espiritual. Muchas gracias, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por cada familia que estuvo conectada el día de hoy. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con su Santo Espíritu sea con cada uno de vosotros, con vuestras familias y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias. Sigan estudiando esto, por favor. Y la próxima semana continuamos nuestra serie. Que Dios les bendiga.